Muy buenos días, un gusto recibirla con las primeras noticias de TV Ciudad. En esta jornada de lunes, comenzando la semana, hoy 13 de mayo, 11 grados de temperatura. A cuidarse que viene mucho frío en esta semana. Ya vamos a dar los datos del pronóstico del tiempo, pero antes saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1 y también por YouTube. Como les decíamos, una jornada fresca, 11 grados a esta hora. Y repasamos el pronóstico del tiempo para el área metropolitana, que también viene de días frescos. Vemos que, por ejemplo, la máxima de hoy va a ser de 13 grados. La máxima ya la superamos, 8 grados, no se prevén precipitaciones. ¿Qué pasará mañana martes 14 de mayo? Las temperaturas irán aún en descenso, se esperan algunos chaparrones, bajas temperaturas y similar va a estar el miércoles 15 de mayo, que las temperaturas también, la mínima irá descendiendo, 6 y 13 grados las temperaturas extremas para esa jornada y también se prevé el cielo nuboso según meteorología. De todos modos, hay un aviso, no es una advertencia, es un aviso de que esta semana ingresa una masa de aire frío, la cual va a persistir en principio hasta el jueves 16, una situación que va a generar un descenso de las temperaturas con las primeras heladas agrometeorológicas que a partir de esta jornada se van a empezar a registrar en el territorio nacional, con mínimas que irán entre 1 grado y 3 grados según meteorología. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, varios de ellos que tienen que ver con la campaña electoral. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, advirtió que esta fuerza política tiene que estar preparada para nuevos ataques políticos como el que sufrió recientemente el precandidato Yamandú Orsi. Por su parte, hubo respuesta porque el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que si alguien tiene pruebas de que un blanco desviado está detrás de la operación contra Orsi, él lo acompaña a hacer la denuncia. También vamos a estar hablando de la Corte Electoral, porque la Corte Electoral ha rechazado hasta el momento 20% de las firmas evaluadas que presentó el PIT-CNT. De mantenerse este promedio, se confirmaría el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, una nueva reforma que tendría lugar junto a las elecciones nacionales de octubre, este plebiscito. También vamos a estar hablando del proyecto del colectivo Imágenes del Silencio, que realizó una intervención urbana con fotos de detenidos desaparecidos de un lado y otro, con la pregunta ¿dónde están? Una iniciativa además que lo están realizando en todo el territorio nacional, va por departamentos estas fotos, este nuevo proyecto de Imágenes del Silencio. También vamos a estar conversando sobre un paro que va a haber en esta jornada, un paro parcial, los trabajadores del Banco de Previsión Social, y también vamos a estar recibiendo sobre las 8:30 de la mañana al sociólogo especializado en religión, Néstor da Costa, para hablar de varios temas que ponen sobre la mesa el tema de la laicidad o el laicismo en nuestro país. Uno de ellos es la situación generada con la suspensión o postergación de las clases de un docente que, bueno, se ha dicho que es sionista, él lo ha reconocido, pero bueno, que ha generado todo un tema allí en la Facultad de Humanidades, pero también sobre el proyecto de ley que se está debatiendo en el Parlamento respecto a incorporar nuevos feriados religiosos a lo que es la grilla o los días, el calendario de nuestro país. De esto lo vamos a estar hablando con Néstor da Costa, pasaditas las 8:30 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo? Porque con datos del Centro de Gestión de Movilidad vamos a ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en las redes sociales. Pero ya les adelantamos que Joaquín Requena, desde Oes hasta Miguelete, va a estar cortado hasta el 20 de mayo por trabajos de saneamiento. Terra, desde Nicaragua hasta Miguelete, el corte será hasta las 13 horas. Juan Carlos Blanco, entre Caiguá y Joaquín Suárez, será el corte hasta las 4 de la tarde, por trabajos de Poda y Williman, desde 21 de septiembre hasta José María Montero. También el corte será hasta las 4:30 de la tarde, pero se va a extender hasta el jueves 16 por podas en la zona. Hoy vamos a comenzar hablando de política partidaria o de campaña electoral, porque el
precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que los blancos son los más interesados en descubrir quién está atrás de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, impulsada por la ex militante nacionalista Romina Celeste Papazo, ya formalizada por estos hechos. En un acto realizado en la Plaza Matriz, aquí en Montevideo, Delgado acusó a la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, de cruzar un límite por supuestamente haber relacionado los hechos directamente con su partido. Hay una candidata del Frente Amplio que pasó un límite, que es acusar directamente, no suspicacias, acusar directamente a este Partido Nacional de 187 años de historia, que hizo la patria y nos llena de orgullo, porque gracias a este partido hoy tenemos las instituciones que tenemos. Acusar de que estaba atrás de algún tipo de campaña que no son de las más limpias en una campaña electoral. Y yo les quiero decir clarito, el principal interesado en que se investigue hasta el hueso somos los blancos. Los blancos. Soy yo como candidato. Y le voy a decir más, si alguien tiene alguna sospecha, y obviamente tiene alguna prueba de que hay un blanco que se debió y que fue parte de esta manija y de este enchastre, que vaya al juzgado, que yo lo acompaño. Yo lo acompaño. Terminemos con esto. Vamos a darle el nivel que la campaña necesita. Vamos a darle el nivel que los uruguayos necesitan en la campaña electoral. Y la alusión de Delgado sobre los dichos o declaraciones de Carolina Cose fueron realizados durante un acto de los tres precandidatos del Frente Amplio en el departamento de Maldonado el viernes. En ese contexto, la precandidata del Frente Amplio advirtió que seguirán recibiendo provocaciones desde el oficialismo durante la campaña electoral. Con este frío que estamos resistiendo porque el calorcito se está yendo, lo que parece que no se está yendo es el humo. ¿Cómo se enojaron? Con un jingle. ¿Cómo estará la cosa? ¿Cómo estará la cosa que tenemos integrantes de un gobierno discutiendo con un jingle? El humo ya se termina. Van a seguir provocándonos. Van a seguir provocándonos. Me quisieron destituir de la intendencia. Casi me inician un juicio político en el Senado. En la campaña anterior hicieron una pseudoauditoría en Antel y una denuncia penal por el Antel Arena. Pasaron 3 años, el fiscal la archivó, el presidente se mete en la campaña, en el tema y le dice, reconsiderá al directorio de Antel. Nos van a seguir provocando. Pero eso no es lo peor, porque nosotros no nos vamos a distraer. Lo peor no es que nos provoquen, es que quieran distraer a todas y a todos los uruguayos de los problemas que los acucian en la realidad cotidiana de sus vidas y que amenazan el desarrollo del futuro y del presente de nuestras vidas. Por su parte, Yamandú Orsi, en diálogo con MBD Noticias, lamentó la intervención del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, atribuyéndole declaraciones que, remarcó, no dijo. Me llamó el presidente del directorio del Partido Nacional y me dice que, me contó, que no aceptaron su renuncia, sino que la expulsaron. Lo bueno es que no lleguemos tarde o lleguemos cuando ya el daño se ha hecho, no solo a la persona, en este caso me tocó, pero... ¿Se llegó tarde? El sistema todo. A veces, yo qué sé, lo que pasa es que a veces uno piensa que debimos haber actuado antes. En este marco de responsabilidades que el presidente Luis Lacalle Pou aluda a que tú haces alusión a una campaña político-partidaria y sostenga que eso es igual de grave como una denuncia como la que recibiste, ¿no implica también ahí una suerte de posicionamiento un poco problemático? Pero lo que pasa es que ahí estamos hablando de algo bastante más grave. No es la autoridad partidaria la que está hablando, es el presidente de la República. Eso es mucho peor. Desde el lugar donde le toca estar, que es presidente de todos nosotros, no logra distinguir o no logra discernir la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ahí sí estamos ante un tema preocupante.
Por otro lado, Orsi cuestionó que el ex asesor presidencial Roberto Lafuf haya sido de alguna manera premiado con un puesto en la Conmebol y además nombrado al frente de la campaña de Álvaro Delgado luego de ser removido de su cargo en el marco de la investigación contra el narcotraficante Sebastián Marcet. Yo digo, no es nada con la persona, por favor, ¿no? Yo creo que los profesionales son profesionales. Cuando alguien hace algo que no corresponde, la autoridad competente toma decisiones. Eso pasó en la presidencia de la República. Lo que llama la atención es las responsabilidades que esa misma gente después asume. No digo como un premio, pero se parece bastante. Nos vamos a tiendas del Partido Colorado porque para la precandidata Carolina H. estas elecciones internas son muy importantes para ver dónde está ubicado el Partido Colorado y está en juego su futuro. Para H. en su partido no hay liderazgos y la intención de votos es muy baja, pero se siente con fuerzas para intentar que haya una renovación partidaria. Esta es una elección que va a ser un parteaguas. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos estamos jugando el futuro del Partido Colorado, la proyección hacia el futuro. Entonces no es cualquier elección. Todos los candidatos nunca han sido candidatos antes, los liderazgos históricos ya no van a estar más porque por la propia edad del doctor Sanguinetti. Y entonces es interesante porque se van a definir los nuevos liderazgos hacia el futuro y entiendo que el país lo necesita fuerte al partido. El país necesita un Partido Colorado fuerte y con ideas claras y con propuestas concretas y justamente basándonos en lo que son los cimientos que hemos puesto en este país, que no son pocos, ¿no? Proyectar ese Uruguay del futuro que tiene que dar seguridades y tiene que apostar a un Uruguay desarrollado como lo supimos hacer antes. Y la Corte Electoral sigue su trabajo para el conteo de las firmas que recibió por parte del PIT-CNT y hasta el momento ha rechazado 20% de estas firmas que entregó la central sindical para llevar adelante el plebiscito contra la reforma de la seguridad social o el plebiscito por un cambio previsional. Según los datos publicados por la Corte en su página web, hasta el viernes 10 de mayo, a las que se habían descartado más de 20% de las rúbricas que pasaron por el proceso de verificación oficial, hasta ese momento el organismo había procesado 45.745 firmas, que significan poco más del 10% del total de las firmas presentadas, de las cuales ya descartó 9.234, según revela el documento. De seguir esta tendencia, la proyección indica que se llegaría a cerca de 340.000 firmas válidas, lo que superaría el mínimo necesario para llevar adelante el plebiscito. Las causas de estos descartes son variadas. Los datos publicados por la Corte indican que la causa más relevante por la que las firmas no pasaron el proceso de aprobación es la falta de coincidencia. Este motivo generó que fueran rechazadas 7.455 firmas, casi un 80% del total de las que no pasaron la aprobación de la Corte Electoral. Otras causas de rechazo son datos incompletos, también datos múltiples, excluidos, que representan 230, falta de firma y cancelados. También entre los casos de firmas rechazadas se detectaron 58 inhabilitadas y otros 64 casos que correspondían a menores de edad. En caso de ratificarse el total de firmas necesarias por la Corte Electoral, habrá un plebiscito junto a las elecciones nacionales de octubre. La reforma plantea, por un lado, la derogación del mecanismo de ahorro jubilatorio individual mediante las administradoras de fondo de ahorro previsional, es decir, eliminar las AFAP. La consulta popular también es para bajar la edad mínima de retiro de 65 a 60 años y para equiparar las jubilaciones mínimas con los salarios mínimos. Y como dijimos, esta semana viene de frío y con estos datos el Ministerio de Desarrollo Social anunció que comenzará a partir del miércoles el Plan Invierno. El director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, Gabriel Dacuña, no precisó cuántos cupos habrá en los refugios, pero aseguró que nadie quedará sin asistencia. Vamos a repetir el compromiso de que todas las personas que soliciten resguardo puedan tenerlo y hemos implementado varias estrategias para
poder tener un sistema escalable que en caso de que en algún momento necesitemos brindar más atención, porque la demanda aumenta, lo podamos hacer. En esa línea vamos a reiterar, tener atención a los 19 departamentos. También estamos reiterando que en cada uno de los departamentos del interior las coordinaciones sean a través de los ECOE departamentales, pudiendo ahí aunar los esfuerzos de muchas instituciones, y obviamente también ahí es importantísimo hablar del esfuerzo que hacen cada uno de los directores departamentales del MIDES, pero también instituciones que están brindando muchísimos recursos y compromisos, como el Ministerio de Defensa, distintas intendencias, el Ministerio del Interior. En cuanto a lo que es la cobertura acá en Montevideo, que es donde está el centro de la problemática, estamos de nuevo retomando todos los convenios con cada una de estas instituciones. Volvemos a tener a la orden distintas unidades del Ministerio de Defensa y vamos a volver a contar tanto con ACE como con el Ministerio del Interior para intervenciones en calle, y vamos a volver a tener también las líneas activas 24 horas y recorridas durante toda la noche. Y el anuncio del cierre de la planta de minas de Fábricas Nacionales de Cerveza ha generado distintas repercusiones. La Cámara de Industrias del Uruguay manifestó su preocupación y alarma ante este anuncio. La Cámara de Industrias recordó que en los últimos días se conocieron otras situaciones de la misma índole, como el caso del fabricante de productos lácteos Grupo Gloria y la multinacional de autopartes brasileña Fanacif, que se retiraron de Uruguay. Ante este escenario, la Cámara recordó que desde hace muchos años viene alertando acerca de los problemas que la falta de competitividad creciente y constante generan en nuestras industrias. En este sentido, se informa que trasladaron a los principales candidatos a la presidencia de todos los partidos un documento en el que plantean los 6 principales problemas del sector. Una vez más, hacemos un llamado a la reflexión y principalmente a la acción de nuestras autoridades, sostiene el comunicado, ya que seguramente en los próximos meses asistamos a situaciones de la misma magnitud que la que hoy lamentamos. No podemos enfrentar el desarrollo nacional sin industria, siempre debemos tener presente que industria fuerte, país con futuro, concluye el texto. Por su parte, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida señala que hay otras alternativas que permitirían mantener operativas en las plantas. Por su parte, las Fábricas Nacionales de Cerveza aduce problemas de escala de producción, pérdida de competitividad y también dificultades asociadas a la presión fiscal. Cae como un balde de agua fría, ¿no? 150 compañeros que ven que su fuente de trabajo en un departamento como La Valleja, una ciudad como la de Minas, evidentemente no es una grata noticia para ninguno de nosotros, ni para ellos ni para aquí Montevideo. En verdad nosotros esperábamos que después de estos 2 meses de seguro de paro la empresa convocara las actividades en el mes de julio. Quizás si la expectativa no era mucha en cuanto a cómo se activaba el mercado nuevamente a partir de ese mes, algún mes de seguro de paro, pero no esperábamos el cierre de la planta por tiempo indefinido, ¿no? O sea, un cierre definitivo de la empresa. Lo que se aduce es, bueno, la situación que veníamos denunciando ya hace un tiempo en cuanto a la importación de latas, la capacidad ociosa de Montevideo, pero evidentemente desde el punto de vista sindical hay alternativas para que ambas plantas queden funcionando. Eso lo venimos manejando a nivel de distintos ámbitos, tanto políticos como puede ser la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Ministerio de Trabajo, Intendencia de La Valleja. Nosotros veníamos diciendo que ambas plantas tienen cabida en Uruguay, que ambas pueden estar productivas, y bueno, y esta noticia en sí lo que hace es tirar por tierra lo que nosotros veníamos planteando. Y vamos a cambiar de tema porque la Dirección General de UTU no ha habilitado hasta el momento la colocación de una placa, como sitio de memoria en el local de la UTU de Malvin Norte, donde funcionó en la época de la dictadura un centro de detención, de reclusión de adolescentes como presos políticos. Representantes de la Red Nacional de Sitios de Memoria y de la Asociación de Expresos Políticos de dicho centro se van a reunir con autoridades de la educación para negociar la habilitación de la colocación de esta placa, que ha sido denegada por el director de UTU, Juan Pereira. Cuando Pereira tiene que realizar las coordinaciones, alega primero que tiene dudas de si eso efectivamente fue un centro de reclusión de adolescentes, lo cual es como mínimo una falta de respeto a las víctimas que estuvieron ahí. También cabe destacar que por el Álvarez Cortés pasaron 4 de los hoy detenidos desaparecidos, lo cual implica una gravedad mayor, creemos nosotros, y además pasaron casi 200 presos, de los cuales muchos dieron sus testimonios para la declaración de sitio. Además,
Pereira, como funcionario público, no tiene ninguna potestad para opinar sobre el texto de la placa una vez que ya está declarado el sitio de memoria. Nosotros vamos mañana a reunirnos con las autoridades que la UTU ha designado para trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de Sitios y vamos concretamente a resolver qué día vamos a instalar la placa. Nosotros vamos a ir con el planteo de que sea el 25 de mayo. Y manteniendo las mismas características que tenía el acto que no pudo ser realizado el día 13 de abril. Cada día que no se cumple con el mandato de cumplir con la ley es un agravio a todos los que estuvimos allí, a nuestra familia, a nuestros amigos, al barrio, a quien se le está haciendo dudar de que los testimonios que hemos dado parece que no fueran valederos, no fueran ciertos, se pone en duda cuál fue realmente el rol que jugó el Álvarez Cortés en lo que fue la represión de la dictadura y los años previos a la dictadura también. Nosotros no estamos pidiendo la renuncia de Juan Pereira, pero que bien nos haría que se fuera. No podemos creer que alguien pueda salir destempladamente desde la dirección de la enseñanza, ¿no?, a reivindicar o a justificar o a poner en duda lo que ya hemos probado sobre el pasado reciente. Y desde el colectivo Imágenes del Silencio están impulsando un proyecto denominado Sostener la Memoria como previa de la marcha del 20 de mayo, que se conmemora, ustedes recordarán, en las desapariciones de personas, se reclaman las desapariciones de personas durante el terrorismo de Estado. Con el apoyo del espacio feminista de la Plaza Las Pioneras, cerca de 150 voluntarios realizaron una intervención fotográfica reclamando memoria, verdad y justicia y preguntando dónde están. Y bueno, quisimos sumar en esta instancia a esta plaza que suceden muchas cosas, que viene mucha gente joven a usarla, que es también una localización territorial que desde la pandemia se ha ampliado a la participación de cualquier persona desde su casa, desde cualquier espacio con la Margarita y bueno, y eso nos parece que es hacer militancia de la memoria y hacer de la memoria un hecho cotidiano de todas las personas. Consultada al respecto, Zaffaroni consideró que el actual gobierno no impulsó ningún avance en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos. En este sentido, subrayó que hay elementos que indican que hay quienes saben dónde están y que el Estado tiene información, y lamentó que se pierda el tiempo con proyectos que no tienen sentido, según evaluó, como el del senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García sobre la liberación de los archivos de la dictadura. La veo como una resolución inocua, totalmente, sin sentido. O sea, las leyes estaban, los archivos que van a poner ahora públicos ya son públicos y lo que no se entrega es información real, que es el punto que debieron haber planteado, cómo avanzar en entregar información real y que sabemos que existe, que hay pruebas que existen, que hay documentos que lo muestran. Creo que no tiene sentido seguir con ese tema porque no ha aportado nada. Y la extensión del contrato en el puerto de Montevideo sigue dando que hablar, porque la empresa canadiense ATCO, que es accionista mayoritaria de la operadora portuaria Montecón, presentó un arbitraje contra Uruguay por la concesión hasta 2081, vamos a decirlo bien, ¿no? Concesión hasta 2081 del puerto de Montevideo a favor de Catón Nací. El caso fue registrado este 9 de mayo y es el segundo por el mismo hecho contra la decisión que tomó este gobierno de extender la contratación. De acuerdo con la página del Centro de Controversias del Banco Mundial, el 9 de mayo ingresó un segundo pedido de arbitraje por la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081, otorgada a favor de la empresa belga Catón Nací en abril de 2021. Al mes siguiente, la competidora de Catón Nací, Montecón, expresó malestar mediante un comunicado ante decisiones que la perjudicaban, apuntando directamente al por entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. La compañía sostuvo que la concesión es contraria a la libre competencia portuaria, restringe el alcance de las habilitaciones y establece un monopolio de hecho para Terminal Cuenca del Plata, en la que el Estado tiene una participación del 20%, mientras que el 80% restante corresponde a Catón Nací.
En enero de 2024 había trascendido que la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecón, había iniciado un arbitraje ante el Banco Mundial por la misma razón, reclamando un resarcimiento de $600 millones, una cifra similar a la solicitada por ATCO en la nueva demanda. En el plano jurídico nacional, la decisión del Poder Ejecutivo ya tuvo consecuencias, como el procesamiento del ex militar Marcelo Acuña, al comprobarse que a pedido del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Esteciano, espió a los senadores opositores Charles Carrera y Mario Vergara. La intención era desacreditarlos y presionarlos a raíz de la denuncia penal que habían presentado por considerar que la concesión a Catón Natí es ilegal, perjudicial e inconveniente. El Ministerio de Ambiente solicitó a la Cámara de Diputados que dé curso a un proyecto de ley que incluye delitos ambientales en el Código Penal. El subsecretario Gerardo Amarilla dijo que Uruguay ha quedado rezagado respecto a la región con respecto a la legislación ambiental. Uruguay en materia, lo que tiene que ver con la institucionalidad ambiental ha mejorado muchísimo, al punto tal de que tenemos un Ministerio de Ambiente ahora que se ha consolidado como una pieza importante dentro de la gestión pública, dentro de la administración, en lo que tiene que ver con la conducción de las políticas ambientales. Creo que el tema penal es lo que nos tiene retrasado como país, si lo comparamos con lo que es la región o con lo que es el mundo. Faltan normas ambientales desde el punto de vista penal, y este proyecto de ley que está ahora a consideración de la Cámara de Diputados, ojalá que se apruebe en este periodo, porque yo sé que no es el texto ideal. Hay muchos sectores, incluso de la sociedad, que han cuestionado o han reclamado algunos aspectos del proyecto que está hoy a discusión de la Cámara de Diputados, que tiene media sanción del Senado, pero yo le decía a los legisladores, prefiero el periodo que viene hablar sobre mejorar la ley penal ambiental y no seguir discutiendo si vamos a tener ley penal ambiental o no. Hay muchos legisladores que están vinculados al tema, el propio César Vega, Eduardo Luz, legisladores de la oposición, por supuesto los legisladores del gobierno, que muchos de ellos acompañaron la firma de este proyecto de ley. Ojalá que podamos en este periodo, antes del receso, tener votado esto en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados y en el plenario. Investigadores de la Universidad de la República participaron de unas jornadas sobre agrotóxicos y salud laboral organizada por el PIT-CNT. Dentro de ello se vio la necesidad de instalar un monitoreo, sobre todo donde hay trabajadores y trabajadoras que se vean expuestos por motivos de salud a estos elementos. Nosotros cuando empezamos a trabajar en Guichón, las compañeras del Departamento de Toxicología tenían en 10 años 5 notificaciones de Guichón, de intoxicaciones agudas o sospecha de intoxicación de los servicios de salud. Hicimos un taller de sensibilización en la localidad con médicas, médicos, actores del mundo de salud, personal de enfermería, todo, y en un año llamaron 8 veces. Entonces lo que nosotros vemos es que cuando hay un movimiento de lo que se llama monitoreo activo, no pasivo, de esperar que la gente llame, cuando uno sale a buscar y cuando sensibiliza y cuando recibimos casos. Entonces, esto en cualquier registro que vos quieras del Banco de Seguros, del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, este movimiento tenemos que empezar a hacerlo. Con estos temas de agroquímicos no hay que sacar fotos solo, hay que hacer el video. Y para hacer el video, justo que estamos en este medio, uno precisa tomar varias tomas para poder lograr ese video. Y para hacer ese video precisamos políticas de mediano y largo plazo que permitan evaluar problemas que capaz que son de sustancias de hace 10 años. Cuando las comunidades están preocupadas por el cáncer, por ejemplo, esto lo saben las compañeras de medicina, el nivel de latencia de esta enfermedad a veces es muy alto. Entonces, capaz que estamos teniendo consecuencias de sustancias que hace 5 o 10 años. Entonces, si no construimos ese video, va a ser muy difícil poder dar explicaciones a preocupaciones que son realmente sentidas y que hay que atender. O sea, no, por más que sea un vecino, una vecina, son preocupaciones que, bueno, sus hijos, sus hijas, un aborto espontáneo, imagínense lo duro que es para una persona vivir esta situación. Entonces, hay que salir a trabajarlo, hay que comunicar los riesgos, hay que ver qué pasa con esa comunicación. Y en esta jornada, sobre las 2 de la tarde, los ministros de Defensa Nacional, Armando Castaing de Bad, y de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, van a comparecer ante la Comisión de Defensa del Senado, convocados por el PIT-CNT, por el Frente Amplio, a raíz del ingreso al país de un buque militar de Estados Unidos sin permiso del Parlamento. En su momento, ambas carteras suscribieron un comunicado asegurando que se trató de un error, por lo cual se habían suspendido las secciones militares que el buque tenía previsto realizar en territorio uruguayo. Estas explicaciones no fueron satisfactorias para la oposición, que buscará ampliar la información en esta jornada,
mientras el país se prepara para participar de unos nuevos ejercicios militares con el Comando Sur de Estados Unidos. Esto será sobre finales de mayo, cuando llegue a Buenos Aires el portaaviones George Washington para encabezar los ejercicios Mares del Sur 2024, que prevé interacciones y actividades combinadas con fuerzas militares y navales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. El fiscal de homicidios, Carlos Negro, sostiene que no hay evidencia que respalde la teoría de que los allanamientos nocturnos tienen incidencia positiva en la persecución penal. Opinó que es positivo que la ciudadanía tome la responsabilidad de decidir sobre la modificación constitucional en esta materia. Negro señaló que siempre existe una tensión entre la política criminal de persecución y las necesarias garantías que debe dar un Estado de Derecho. Explicó que ambas son necesarias, pero que hay que cuidar no sacrificar una en pos de la otra. ¿Vale la pena poner en riesgo la vida de esos funcionarios? ¿O hoy también tenemos un sistema que es eficaz, obviamente que es mejorable, y estamos buscando mejorar la eficacia permanentemente desde el Ministerio del Interior sobre todo, pero también de la Fiscalía coordinando los esfuerzos para que las investigaciones lleguen a buen puerto, y se ve que cuando se toman medidas se aumenta la eficacia, en los últimos tiempos eso, y no hemos tenido necesidad de recurrir a este tipo de medidas, ni a poner en riesgo la vida de los funcionarios policiales. Y advertime que tengo muy claro el riesgo que representa el ingreso violento, porque un allanamiento es un ingreso violento a una casa donde vive gente y donde esa gente que está viviendo corre peligro cada vez que hay la violencia del Estado irrumpe en su casa. ¿Vale la pena tensionar aún más el sistema y volcarlo hacia un lado? ¿O el Uruguay tiene un buen dispositivo de protección de garantías y de eficacia que hasta ahora es el que nos ha regulado y que ha dado resultados que hemos podido obtener, pero que seguramente si ponemos empeño e imaginación en eso, lo vamos a mejorar? No podemos menos que decir que siguen muchas personas evacuadas de sus hogares. Respecto a lo este domingo reportado por el Sistema Nacional de Emergencias, aumentó ligeramente el número de personas evacuadas, pero disminuyó el de personas autoevacuadas, por consiguiente el de desplazadas. De acuerdo al último relevamiento del SINAE, permanecen 3.034 personas desplazadas de sus viviendas a causa de las inundaciones en 9 departamentos del país. 598 en calidad de evacuadas y 2.436 en condición de autoevacuadas. De ese total, 998 corresponden a Paysandú, 715 a 33, 530 a Salto, 457 a Durazno y el resto se distribuye entre Cerro Largo, Artigas, Tacuarembó, Rocha y Soriano. Desde este domingo se desarrolla el operativo retorno en el departamento de 33. Hasta el momento se están cumpliendo de acuerdo a los protocolos vigentes y sin inconvenientes, informa el SINAE. Bajó el número de personas desplazadas, como veíamos en ese departamento, y también en el departamento de Tacuarembó. Decirles también que en Río Grande do Sul la situación sigue siendo complicada. Se han reportado hasta este momento 143 personas fallecidas por las inundaciones y crecidas de ríos y que están afectando hace más de 2 semanas a Río Grande do Sul, y también hay personas desaparecidas que se estima en más de 130, sin contar heridos y bueno, toda la situación habitacional y que está viviendo la ciudad. Hacemos ahora una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo al sociólogo Néstor da Costa para hablar de laicidad y de laicismo. Ya venimos. Segundo bloque de MB Noticias y vamos a estar hablando sobre laicidad porque en los últimos días ha vuelto sobre el tapete tras 2 cuestiones que no están muy vinculadas, o sí, pero lo vamos a preguntar con Néstor da Costa, sociólogo especializado en religión, en religiones. ¿Cómo estás, bien. Néstor? ¿Andás bien? Buenos días, bien. Justamente los 2 temas, uno tiene que ver por bueno, la suspensión o postergación de clases de un docente investigador dictado, bueno, que ha sido tildado de sionista por el gremio estudiantil allí en Humanidades, y además el proyecto de
ley de feriados religiosos, de minorías religiosas, que está a estudio en el Parlamento. Sobre estos temas, que no sé si tienen algo que ver, pero cruza el tema de la religión en ambos, ¿no? Sí, sí, cruza el tema de la laicidad. De la laicidad. Una palabra tan cara a nuestra cultura, pero que tenemos una cantidad de poca definición sobre el tema. Realmente la laicidad en Uruguay viene marcada desde la separación Iglesia-Estado, una época que el Estado, la Iglesia era parte del Estado, bueno, había que separarla del Estado y el Estado hacerse cargo de una cantidad de cosas que ella manejaba, y una Iglesia que en aquella época era muy antimoderna, muy reflectiva, todas esas cosas. Entonces nos quedó esa imagen de laicidad de sacar lo religioso de las iglesias y lo religioso, al punto de que cambiamos los nombres de los feriados, de la Semana Santa, etcétera, de pueblos, para eliminar lo religioso de la cultura uruguaya. Había un concepto de que lo religioso era algo que había que eliminar. Eso cambia con la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 18 establece lo religioso como un derecho humano básico. Por lo tanto, creo que seguimos muy ligados a aquel enfoque y nos preocupamos poco por el enfoque del ser humano, del derecho humano a expresar la religión. Si la ciudadanía uruguaya se vinculara más a trabajar cómo hago para respetar ese artículo 18 como centro en la persona y no en pugnas entre instituciones religiosas que tienen más de un siglo y que ya no tienen ni el peso ni el poder que tenían en otra época, yo creo que ahí nos debemos un debate que nos ayorne a la laicidad, que nos ponga a discutir la laicidad en el siglo XXI, no en el XIX como normalmente aparece discutida. Claro, si bien se dice que bueno, la laicidad es bueno, que el Estado no tiene religión, acá parece que tampoco es fácil a veces manifestar ser parte de distintas religiones, de la que sea, mayoritarias o minoritarias. Correcto, ¿no? El Estado no tiene religión y eso es correcto, para la democracia es sustancial que el Estado no tenga religión, pero que hay una cultura hegemónica que sigue viendo lo religioso como algo oscurantista o lo que sea. Está bien que lo vean así, pero es un derecho humano universal. ¿Y qué pasa cuando se cruza, por ejemplo, con la política, como es el caso que me parece más vinculado al primero, el caso de la suspensión del curso en Humanidades, o cuando se cruza, por ejemplo, con temas de cultura o de educación? Correcto. ¿No? Yo creo que también tenemos que desbrozar el tema, de decir, una cosa es la laicidad como fenómeno universal, que sucede en muchos lugares del mundo y está estudiado internacionalmente, y otra cosa es esto que nosotros llamamos laicidad referida a lo político. Lo que llamamos laicidad referida a lo político no es laicidad. Tiene que ver con asuntos éticos, con violación ética, con querer convencer a un alumno de determinada cosa, ya sea religiosa, filosófica, política. Eso es una violación ética. Laicidad es el acuerdo que generamos las sociedades para la convivencia de todos los que pensamos y tenemos visiones de la verdad distintas. Por lo tanto, la laicidad se refiere más a lo religioso y a que el Estado no tenga religión y que los ciudadanos la puedan vivir fuertemente como quieran, porque es un derecho. Y nos cuesta, por ejemplo, el debate o que se planteen, pienso en distintas cátedras o aún, digo, hay maestras a veces que han sido, por plantear algunos temas, sancionadas. Es decir, nos cuesta aceptar visiones distintas. Nos cuesta aceptar visiones distintas. Es importante aceptar visiones distintas. Claro, punto. De todo. Pensemos en otras diversidades, no solo la diversidad religiosa, la diversidad sexual, la racial, todo lo que cuesta conquistar espacios para el reconocimiento en pie de igualdad de esas diversidades. Es enorme y atrás hay colectivos que por suerte pugnan para que eso suceda. En lo religioso no hay nadie que pugna para que eso suceda y entonces es el único espacio donde uno no ve colectivos defendiendo la diversidad religiosa. La diversidad religiosa hoy en el mundo es un fenómeno clave. Los países del mundo discuten cómo hacerse cargo de esa diversidad porque es un derecho de cada uno, minorías y mayorías, de expresarlo. Nosotros nos parece que eso no existe, que eso tiene que quedar en lo privado fuera. Es una visión bien del siglo XIX donde la gente deja en la puerta de su trabajo, o sea, sus convicciones. Eso es una falacia, nadie deja sus convicciones en la puerta del trabajo, sea público, estatal, privado. ¿Y este proyecto de ley que se está manejando en el Parlamento de incorporar más feriados, atendiendo a las minorías religiosas sobre todo, ¿no? Un reclamo que sí. Bueno, algunas religiones fuera de la católica, digamos, claro. Lo están planteando. ¿Podría ser un camino o no es por ahí el respeto que se pide? Yo por lo que sé del proyecto, son feriados, pero no feriados nacionales, ¿no? Son feriados, elasticidad para que la gente que vive religiosidades distintas a la hegemónica, la mayoría, que es la católica, tengan posibilidades de
vivir con eso y que la sociedad no los tranque. En ese sentido es lo que está avanzando la sociedad abierta y plural en el mundo. Cómo articulo las distintas convicciones y las hago respetar. Entonces el proyecto para mí va en el buen sentido, va en el sentido de la inclusión de derechos, de la inclusión de derechos, del reconocimiento de los derechos de las minorías. No va en el sentido de darle poder a una iglesia, a una institución, eso va en el sentido de cómo me hago cargo de la diversidad de mi país y no solo, ya que tengo feriados, aunque tengan otro nombre, que tienen de base el cristianismo, para otros grupos. Estoy pensando en los adventistas, por ejemplo, que tienen el viernes como día sagrado y nadie les mueve un día en los lugares públicos para que puedan vivirlo con tranquilidad de conciencia, con su propia convicción de fondo, ¿no? Entonces creo que el proyecto va en el buen camino de me hago cargo de que mis ciudadanos creen cosas distintas y todos tienen el derecho a creerlo. Ahora, ¿cómo funciona si, bueno, justamente eso, el viernes que no trabajo, cómo se compatibiliza eso? ¿Es el Estado el que tiene que dar esa aprobación o esa facilidad para faltar, para interrumpir la jornada laboral? Depende de las instituciones. O sea, ¿En otros países cómo es, por ejemplo? en otros países se respeta mucho. Caso claro, hay en España hay una fundación estatal que se llama Fundación Pluralismo y Convivencia. Su objetivo es poner en relación a todas las instituciones, dar cabida a esos derechos de las minorías. Hay instructivos de cómo manejar la diversidad religiosa en las municipalidades. Porque la clave es, esto es un derecho humano. Yo soy Estado, ¿cómo hago para protegerlo y para que lo puedan vivir todos? Esa es la clave de lectura. Si la clave de lectura es, ¿cómo echo lo religioso de la sociedad uruguaya? ¿Cómo persigo, cambio o contengo una iglesia? Vamos por mal camino, porque ese es un camino de hace 100 años. El camino de hoy es cómo me hago cargo de las convicciones de mis ciudadanos y las protejo para que las puedan vivir a cabalidad. Y ahí habrá que buscar los acuerdos, las formas concretas en que eso se puede manifestar y vivir. Pero creo que el camino del respeto de los derechos humanos y la inclusión es el camino de todos tienen lugar en esta sociedad. ¿Y en América Latina hay, digamos, proyectos de ley o leyes similares no las que conozco, protejan de esa manera? Lo que pasa es que Uruguay es muy raro en América Latina. Somos el único país que tenemos un modelo de laicidad al estilo francés, absolutamente privatista de lo religioso. Entonces, América Latina tiene la diversidad religiosa en su cultura. La mayoría de los países latinoamericanos no son confesionales, tienen la religión fuera de su constitución, salvo Argentina. Los demás todos tienen separación iglesia-estado. Lo que hay son diversas formas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene separación iglesia-estado, en la enmienda número 1 de la Constitución. Lo que también tiene es la valoración pública de lo religioso. Uruguay tiene separación iglesia-estado y una corriente hegemónica que ha dicho lo religioso no puede estar en lo público. No en el Estado, en lo público, que es otra cosa, en la polis, en lo que nos congrega a los ciudadanos, ¿no? Entonces, América Latina no se está planteando el tema porque lo vive cotidianamente sin problemas. El único que tenemos esa dicotomía donde hay que expulsar a los religiosos somos los uruguayos, que venimos de una historia de más de 100 años en esa hegemonía cultural, ¿no? Y eso se lleva también, bueno, cuando hablas ahora de espacios públicos me viene, bueno, todo el debate cuando fue la cruz, cuando fue la Virgen, la imagen de la Virgen. ¿Eso no ha cambiado? ¿Somos poco tolerantes a manifestaciones públicas? Sí, tenemos un tema con Uruguay confunde lo público con lo estatal, ¿no? Lo público es lo que nos reúne a todos, la polis. Lo estatal es el manejo del aparato del Estado. Entonces, en la polis tenemos que estar todos los ciudadanos, con nuestras convicciones políticas, filosóficas, ideológicas, religiosas. Entonces, nada de la polis puede ser prohibido a un sector de la sociedad. Está bien que una estatua esté en un lugar, en otro, bueno, eso es discutible porque hay otros criterios, si está acá o allá, o si se debe o no. Pero una vez recuerdo en Estados Unidos una demanda porque habían puesto una cruz pagada por, digámosle, la intendencia, la alcaldía de determinado lugar. Fue hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte falló que si en tu ciudad hay ciudadanos que creen eso y pagan sus impuestos, ¿por qué no atender sus demandas y sus convicciones? Son tus ciudadanos y tienen sus convicciones. ¿Las protejo o les digo que no? Y ahí es el dilema en que estamos todavía, un dilema muy, muy viejo en Uruguay y muy atrasado en relación al mundo pluralista de hoy. Una de las cuestiones que estaba recién mirando, ¿no? La senadora Sandra Lasso dice que bueno, el Frente Amplio va a dar, digamos, tiempo, va a dar el debate en la Cámara Alta, porque para no seguir perforando el concepto de laicidad, ¿se sigue perforando con proyectos de este tipo? La laicidad no existe. Existen acuerdos laicos distintos en los distintos países. El que debe ser laico es el Estado.
la vivencia de lo religioso el Estado la debe proteger, como protege otros derechos. ¿No lo tenemos resuelto que vuelve una y otra vez? No, no lo tenemos resuelto y tengo un amigo que dice en broma, cuando venga el fin del mundo ojalá que me encuentre en Uruguay, porque va a llegar 20 años más tarde como todo, ¿no? Entonces, la laicidad pasa eso, seguimos debatiendo sobre claves que son del siglo XIX en el siglo XXI. Seguimos debatiendo sobre cómo acogemos la diversidad, cómo la protegemos como Estado, cómo le damos a nuestros ciudadanos las condiciones para vivirla, sin que eso implique que el Estado se vuelva confesional, de ninguna manera. El Estado tiene que ser laico, es una exigencia básica para la convivencia democrática. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos que creen determinadas cosas tienen que ser de segunda o no tienen tener las mismas posibilidades que otros. Claro. Y con respecto a la libertad de cátedra, y con esto tenemos que ir cerrando porque es un tema apasionante que da para más, ¿no? Pero ¿se puede aceptar, se puede, digamos, cancelar o postergar cuando una clase, un curso o lo que sea, cuando se discrepa o cuando, bueno, tienen posiciones contrarias? Acá se mezcló el tema de la guerra, sí, ¿no? Que está pasando en Medio Oriente. Yo no conozco al detalle el caso del curso, he leído lo que ha salido en prensa, lo que han dicho algunos académicos, entonces no puedo opinar de él, pero yo creo que una de las cosas que construye democracia es que todo el mundo pueda expresar lo que cree y lo que piensa. Es la base de la democracia. En esta sociedad hay gente que opina cosas muy distintas sobre temas políticos, ideológicos y derechos humanos. Uno las comparte o no, pero tienen todo el derecho de expresarlas. Entonces, no conozco el caso de vuelta del curso, pero lo que yo, en general, está bien que todo el mundo exprese las distintas opiniones que tiene sobre distintos aspectos. Y en el debate democrático se resolverá, pero lo importante es que haya debate y que la gente exprese sus opiniones y que nos comprometamos en la defensa de que puede expresar la opinión distinta a la de uno sin que eso sea un problema. Bien, Néstor da Costa, muchísimas gracias por el momento y bueno, seguiremos hablando. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Y nosotros ahora seguimos con otros temas y vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que está desde Exteriores. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. Nos encontramos aquí en Plaza Matriz porque en minutos va a comenzar una movilización hacia el Ministerio de Trabajo por parte de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social en un marco de paro, además, que va a comenzar a partir de las 9 de la mañana hasta la hora 13, porque va a haber una instancia tripartita en la cartera de trabajo. Y para ampliar esta información estamos con Natalie Barbé, debí decir, secretaria general de ATSS. Gracias por estos minutos. Bueno, Natalia, están pidiendo más personal, mejora la calidad de servicio. ¿Qué más, por dónde más pasan estos reclamos? Y es un reclamo que venimos haciendo hace muchos años, que es parte del desabastecimiento del ente público, que se está viendo altamente denotado lo que es la atención a la población y por ende el acceso que tiene la población a esos derechos. Estamos denunciando la falta de personal, que es algo que el directorio no asume. Yo creo que la gente lo ve reflejado porque cuando tiene que acceder a un derecho de jubilación o pensión tiene una demora de repente 5 o 6 meses, recién en la primera cita para conseguir una agenda. Hay trámites altamente atrasados que son necesarios que se lleven adelante. Es una negación total, tenemos desabastecimiento total en el área de la salud. Recuerden que nosotros somos centro de referencia de enfermedades raras y para que tengan una idea, hace más de 10 años que no tenemos una dermatóloga cuando atendemos una enfermedad tan compleja como es lo llamado piel de cristal de los niños. Eso se deriva a otros centros, se está tercerizando la atención. Hay hoy más de 80 subrogaciones. Las subrogaciones no son por concurso, son cargos que ocupa personal sin cubrir esos cargos como debe ser a través de concurso y generar las vacantes para los mismos. Se sale de repente de la prensa a hablar de que tenemos récord histórico en cotizantes, pero sin embargo no se llega a las metas de lo que son las inspecciones, que es muy importante en este país que se realicen justamente para que la persona pueda regularizar sus aportes en el momento también que vaya a acceder a la jubilación y por los derechos también que se le quita al no tener acceso por no estar aportando a los beneficios que le da la seguridad social.
Creemos que es un todo, hace mucho que lo venimos reclamando. Nosotros, por un lado, incentivamos un plebiscito justamente para estatizar la seguridad social, porque es lo que visualizamos. Se está desmantelando para llevar los servicios a una privatización, que es lo que encubiertamente está pasando, que no tengamos una dermatóloga cuando somos centro de referencia de una enfermedad de piel, lleva a que siempre estemos pagando un servicio tercerizado. Al no haber personal se tercerizan también los servicios. Pero lo principal, y que es lo que tiene que entender la gente, es que esta protesta es por defender el acceso a esos derechos. Si no hay personal que lo atienda, es imposible que ellos puedan acceder en tiempo y forma. Si esto se privatiza, a un privado no le va a asegurar tener los derechos. Por eso es que reclamamos que sea 100% público estatal, que se abastezca de los servicios necesarios para que la población acceda, y para eso tiene que ingresar más personal, porque el costo no lo están ahorrando. Una tercerización de servicios en salud o en servicios administrativos es mucho más caro que tenerlo como un beneficio de servicio público. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, tenía la palabra de Natalie Barbea a propósito de estos reclamos de los trabajadores. Habrá una instancia tripartita a partir de las 9:30, así que seguramente para la edición del mediodía tengamos el resultado de este encuentro. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Recordamos entonces el paro es hasta las 13 horas. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Nosotros llegamos hasta aquí con esta primera edición. La actualización informativa a las 13, a las 18:55. Y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana, bien tempranito a las 8 en punto, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.